Dios te bendiga rica y abundantemente, que la presencia del Espíritu de Dios llene tu corazón, que cada día despiertes con ese anhelo de agradar a Dios, que cada día comiences el día orando y teniendo tiempo de intimidad con Dios. Dice la palabra de Dios: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es muchas, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y la mies es mucha, pero la verdad es que los obreros son pocos. Y somos pocos los que hemos decidido negarnos a los placeres o negarnos a agradar al mundo y entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Pero yo te invito a ti, que tú estás escuchando este audio. Jesús te necesita también a ti, para que lleves su palabra, para que mucha gente conozca del amor de Dios, de su misericordia, de su verdad. Y bienvenido a nuestro tiempo de pensamientos y meditaciones cristianas, pues ¿cuál es el objetivo? Que, como su palabra lo dice, pensemos en esas enseñanzas que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo y meditemos este día en ello. Y hoy vamos a hablar de un milagro un poco extraño. Ustedes dirán, bueno, pero eso es un milagro. Pues vamos a mirar cosas que hizo Jesús y vamos a mirar una cosa sobrenatural que pasa y que Jesús es rechazado en Nazaret. Y dice la palabra de Dios: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y yo quiero que nos detengamos en esta parte, porque dice la Biblia que Jesús llega a Nazaret, donde él se había criado, y era un día de reposo. Y como era un día de reposo, pues entró en la sinagoga, pues conforme a la costumbre. ¿Y qué hace Jesús? Se levanta y lee el libro del profeta Isaías, y abre Isaías, donde dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me envió a dar buenas nuevas a los pobres, a predicar el año agradable del Señor. Y dice la palabra de Dios: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué palabras tan impresionantes, qué testimonio y qué fuerza la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué les dijo? Mire, hoy esta palabra que yo prediqué se está cumpliendo delante de sus ojos. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y les dijo Jesús: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y aquí es algo maravilloso, porque habla Jesucristo de ningún profeta. Hoy se habla de muchas cosas cuando la gente no quiere trabajar o valorizar. No, es que aquí con mis hermanos, no, aquí habla la palabra, es ningún profeta. ¿Quién es el profeta? El que habla la palabra de Dios, el que trae la palabra del cielo a la tierra. Ese es el profeta. Y ningún profeta es acepto en su propia tierra, dice Jesús. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Empieza a enseñar. Y cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y había muchos leprosos, había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír todos en la sinagoga se llenaron de ira. Oiga, ¿cómo se atreve a decir? ¿Qué mentira estaba diciendo Jesús? ¿Habían muchas viudas en los días de Israel? Claro que sí, había muchas viudas cuando el cielo se cerró, pero solo Elías fue enviado a una mujer en Sarepta de Sidón. Era verdad.
y había muchos leprosos en Israel. Pero Jesús está diciendo, miren, es que en este lugar se han sanado muchos leprosos y a muchas viudas se les ha dado. Pero muchas veces la verdad, hijos de Dios, duele. Y la verdad la gente no la quiere oír. Jesucristo dice que Él es la verdad y la gente quiere que le hablen cosas bonitas. No, yo vengo a que me digan cosas bonitas, pero Jesús muchas veces tiene que decir la verdad. Y aquí era una de estas porciones donde Jesús está diciendo la verdad. Es que en este tiempo se han hecho más milagros que en muchas partes del Antiguo Testamento, porque yo estoy aquí, porque hoy yo vengo a predicar el año agradable del Señor, porque esto que el Espíritu de Dios está sobre mí se está cumpliendo delante de sus ojos. Le estaba diciendo en su tierra, con las personas que Él se había criado. Pero al oír estas cosas, todos en la sinagoga, ¿qué pasó? Se llenaron de ira. ¿Por qué? Porque les estaba hablando de la verdad. Hijos de Dios, y muchas veces la verdad duele y la verdad incomoda. Cuando se le enseña a la gente la palabra de Dios, cuando se le dice a la gente lo que está mal, por favor, o sea, la gente quiere oír palabras bonitas, pero Jesús aquí se da cuenta, ese es el Jesús de la Biblia, el que estamos compartiendo. Muchas veces, ay no, pero Jesús no haría eso. Jesús se confrontaba con la verdad, y dice la Biblia que levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Imaginémonos, no lo cogieron con cariño. Jesucristo está diciendo, es que el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Y qué hicieron? Le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta el cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad. Imaginémonos, lo llevaron a un lugar muy alto, pues ¿para qué? Dice la Biblia, para despeñarle, para matarlo. Iban a matar al Mesías, ellos mismos. Y aquí es un milagro, porque imaginémonos, y dice la Biblia, mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cuál fue aquel milagro? O sea, lo llevaron aquí, bueno, me van a matar, mejor me voy. Y pasó en medio de ellos. Pasó en medio de muchas personas, muchas. ¿Cómo logró hacerlo? Es un milagro, no lo sabemos. Pero aquí otro de los milagros de Jesús. ¿Y cuál fue el milagro? Por su propia vida. Muchos, porque dice que levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte. Muchas personas, mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Hoy, hijo de Dios, hoy al oír esta porción y esta enseñanza maravillosa, muchas veces la verdad, o sea, la gente no quiere oír la verdad, la gente no quiere decir que se predique solo de prosperidad, solo de salud, pero también hay que predicar que hay un cielo y hay un infierno, y que hay un infierno donde va mucha gente que no ha aceptado a Cristo en su corazón. Hay un infierno donde personas que aparentemente se creen buenas y que de pronto han asistido a una iglesia, pero definitivamente no se les ve fruto de ese nacimiento espiritual, porque la Biblia habla de que va a haber un nacimiento espiritual, de eso habla, y tiene que haber un antes y un después de Jesucristo en tu vida. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Que yo me tengo que examinar a mí si realmente Cristo está en mi corazón. ¿Y cómo yo lo sé? Pues fácil, sigues haciendo las costumbres del pasado, aún sigues mintiendo, aún sigues robando, aún sigues en el ocultismo, haciendo cosas en lo oculto que no agradan a Dios. Eso, entonces ahí estará Dios. Pues obvio que ahí no está en esas acciones. Pero yo soy cristiano, pero lo están demostrando tus hechos, hijos de Dios. Porque yo puedo decir, en mi caso, no es que yo soy hincha del Bucaramanga, del equipo de fútbol, pero nunca voy, nunca veo, nunca ni siquiera tengo la camiseta del Bucaramanga, pues realmente no soy hincha, lo diré de palabras, pero realmente soy hincha, no. Y así pasa con muchos cristianos. Yo soy cristiano, pero siguen robando, mintiendo, hablando de sus autoridades, queriendo vivir para su ego, haciendo cosas que desagradan a Dios en lo oculto. ¿Eso es ser cristiano? Pregunto yo. Pues yo me imagino que no. Por eso, hijo de Dios, recuerda que los ojos de Jesús siempre te están mirando, y muchas veces Dios nos habla con palabras duras, pues para que uno tome una decisión, o se acerque o se aleje de Él. Desearte de todo corazón grandes bendiciones en este día, que la presencia de Papá Dios te guarde, te llene, te bendiga. Dios te bendiga rica y abundantemente, y que tengas un día maravilloso. Y por favor, de todo corazón, sé feliz, confía en Dios, y recuerda que hay veces Jesús te habla y te enfrenta con la verdad. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.